Muy buenos días, el tema de hoy es el principio de la sabiduría. Vamos al libro de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. Para que usted y yo podamos encontrar la sabiduría, no la vamos a encontrar en unos textos, en los libros, en los filósofos, en otros conocimientos, de pronto en un amigo, en un vecino, en la palabra. La palabra de Dios encontramos la sabiduría de Dios, ya que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero es esa sabiduría que solamente encontraremos o conoceremos a la luz de las Escrituras, poder encontrar la sabiduría de Dios. Hay personas que dicen, este hombre es muy sabio porque da consejos sabios, pero muchas veces esos consejos vienen de su humanidad, de su intelecto, de su conocimiento, pero no a la luz de la palabra. Porque a veces personas que dan esos consejos, que a veces decimos que son consejos sabios, pero miramos su manera de vivir, su manera de actuar, son totalmente opuestos a lo que él expresa o a lo que esta persona dice. Pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos cómo el Señor nos enseña cuál es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová, en no fallarle a Dios, en no hacer las cosas incorrectas, en no andar en inmoralidad, en pecado, no andar en desobediencia, no andar en mentira, en falsedad, en hipocresía. Es poder conocer el conocimiento, lo que el Señor nos quiere dar de conocer y entender a usted de mí. Ya que los tiempos que usted y yo estamos viviendo son tiempos difíciles, pero debemos actuar como es debido para caminar con seguridad en un mundo lleno de maldad. ¿Por dónde está la sabiduría? Muchos se preguntan. La sabiduría no es algo que usted o yo podamos comprar en un almacén, en un supermercado, o podemos obtenerla a través de las redes sociales. Es normal ver personas que actúan por sus propios impulsos, emociones, sus pensamientos, sin siquiera ponerse a pensar en las consecuencias de sus actos. También encontramos personas que actúan reaccionando a las masas sin tener un pensamiento propio, ya que ven imágenes a quien seguir. Hoy encontramos tantas personas que siguen por TikTok o que siguen por otras redes sociales y que se copian de lo que ellos hacen, la manera de vestir, la manera de actuar, la manera de hablar, la manera de hacer las cosas y creen que esa es la sabiduría, pero no se dan cuenta que se están contaminando de lo que les ofrece el mundo. Pero son personas que no son ejemplo a seguir, porque después conocemos hechos o reacciones de esas personas en que prácticamente no era lo que expresaban en esas redes, y encontrando cada vez más personas que actúan por su propia opinión. No solo eso, sino que hacen todo acorde a lo que ellos creen o piensan cómo se debe obrar o se debe actuar. Pero el Señor, usted y yo, quiere que actuemos es acorde a lo que nos enseña la palabra. Por eso encontramos en el libro de Proverbios 26:12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Lo que hablamos anteriormente, personas que son sabias en su propia opinión. Es que yo tengo la experiencia, es que yo tengo el conocimiento, es que yo ya estuve en ese lugar, es que yo ya viví esta situación, por eso le hablo con la sabiduría. Pero encontramos que no hay mayor sabiduría que a través de las palabras, de la palabra de Dios y las Escrituras. Es cuando usted y yo realmente debemos buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? ¿Cuál es el principio de la sabiduría en esta acción, decisión, esa situación que se está viviendo, está pasando? ¿Será que usted todavía es de esas personas que se deja guiar por otras personas, por lo que usted ve o aparentan ser, y usted cree que ahí está la sabiduría? Pero no miramos dónde está la sabiduría de Dios. Por eso es que esas personas son las que actúan en su propia opinión. No solo eso, sino que hacen eso y de su falta hacen eco y trabajan en su inteligencia, en su conocimiento. Cuando creen que lo tienen, es cada vez más difícil encontrar razón y justicia en medio del pecado, y más en este tiempo donde se sobreabunda. Pero hay una esperanza para este mundo y para este tiempo. La esperanza siempre ha estado y permanece y permanecerá, es Dios. Pero si nuestra esperanza está puesta en Él, debemos buscarlo a Él, depender de Él. Porque hay personas que dicen, es que yo sé que Dios me guarda, yo sé que Dios me protege, yo sé que Dios me da la sabiduría. Venga, pero si ni siquiera lee las Escrituras, ni siquiera estudia la palabra, ¿cómo Dios le va a dar la sabiduría para actuar en determinada situación? En sus emociones, en sus pensamientos, en sus conocimientos, en su inteligencia. Aquí encontramos
que el hombre se hace sabio en su propia opinión. Y por eso muchos creen que ahí está obrando Dios. Dios ahí no está obrando. Está obrando las emociones de cada persona, pero no está Dios obrando porque no le permiten que sea el Señor el que sea guiándolo acorde a la luz de la palabra. Por eso miremos en Job capítulo 12, verso 13. Dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Mire que aún Job lo pudo entender, que en el Señor está la sabiduría, en Él está el poder, pero también está el consejo y la inteligencia. Venga, y si en el Señor está la sabiduría, el consejo, la inteligencia, ¿por qué nos guiamos en otros textos, en otros autores, en otros libros, en otros amigos, en otras personas y no en la palabra? Aún Job lo logró entender, ya que para quienes se preguntan cómo obtener la sabiduría, en esta palabra está la respuesta, ya que está en Dios. Pero ¿dónde está Dios? Dios lo podemos encontrar en la palabra. Hay personas que pasan situaciones difíciles, momentos que no ven salida, pero dicen: ¿y dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde puedo ver a Dios? Tremendo, porque solamente buscan a Dios en un momento difícil, en un momento de adversidad, pero solamente invocan a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué no lo conocen? Porque ni siquiera leen la palabra. Es como cuando usted ve a una persona que es un médico, que usted va al médico porque el médico es titulado en un rango, en una especificación, ya sea ginecobstetra, ya sea ginecólogo, ya sea en cirugía plástica. Usted recurre directamente a este médico. ¿Por qué? Porque está especializado, porque estudió, porque conoce, porque sabe. Y el médico me dijo que tenía que hacer esto y tengo que hacer lo otro, porque el médico me recomendó esto. Claro, porque usted fue un especialista. ¿Por qué no vamos al especialista en la sabiduría? ¿Por qué no vamos al especialista en la inteligencia? ¿Por qué no vamos al especialista en el conocimiento? A Jesucristo, el cual lo podemos encontrar a la luz de la palabra. Pero a veces nos cuesta buscarlo en la palabra y entonces nos parece mucho más fácil poder guiarnos y dirigirnos por lo que nos dicen los demás o alguna otra persona, porque creemos que en esa persona hay conocimiento y entendimiento. La razón por la que es tan difícil encontrar sabiduría en el mundo es porque está el mundo alejado de Dios, ya que la palabra de Dios nos enseña que los hombres se hacen hechos sabios en su propia opinión, pero con el corazón lejos de Dios. La sabiduría humana no puede compararse con la sabiduría que viene de Dios, ya que todo lo que usted y yo pensemos, conocer, en lo que creamos ser sabios, no se compara con la sabiduría de Dios, porque nunca podremos discutir ideas con Dios, pues sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. No puede lo creado cuestionar al Creador, ya que en nuestra opinión no podemos hacernos sabios, sino debemos es hacernos sabios en Dios, en el conocimiento, en el entendimiento, en la revelación de la palabra. ¿Qué palabra le habló Dios? ¿Leyó la palabra? ¿Ha meditado la palabra? ¿Ha buscado su conocimiento? ¿Será que usted todavía es de las personas que se guía en la sabiduría humana? ¿En la sabiduría que le dicen las otras personas? ¿En la sabiduría que ofrecen los medios de comunicación? ¿En la sabiduría que ofrecen las redes sociales? ¿O será que realmente usted, si busca la sabiduría de Dios a la luz de la palabra y puede decir: Dios me habló en la palabra, y que no es sabio hacer este negocio, que no es sabio esta relación, que no es sabio yo entrometerme en este asunto, que no es sabio yo hacer este negocio, pero porque el Señor hoy me habló a través de la palabra? ¿Será que usted, si se deja guiar por lo que el Señor dice a través de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo? ¿O será que todavía se mueve por sus emociones, sus pensamientos? ¿Cómo está obrando? ¿Cómo está actuando? Ya que los hechos hablan por sí solos, y qué es lo que usted está haciendo o está obrando para realmente encontrar respuestas en Dios o en sus emociones, ya que en Santiago 1:5 lo dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Él encontramos la sabiduría, lo dice el apóstol Santiago. Dice que la podemos pedir al Señor, y la cual da abundantemente y sin reproche. Venga, si el Señor nos da esta opción, esa determinación, usted y yo podemos hacerlo, pero guiados y direccionados con la palabra y el conocimiento y la dirección del Espíritu de Dios. Por eso, dése cuenta cuántas veces ha fracasado, se ha estrellado, ha obrado mal, ha actuado mal, se ha entrometido en situaciones difíciles, adversas, pero vuelve y cae, vuelve y cae. ¿Por qué? Porque se deja guiar por otras personas, o se deja guiar por sus instintos, sus emociones, de pronto sus conocimientos, su voluntad. De pronto usted es una persona voluntariosa en la cual hace como cree o le parece. Por ahí no está el Señor, está su humanidad, está la humanidad de otras personas, pero está el conocimiento. Por eso hoy el Señor nos habla del principio
principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría lo encontramos en la palabra. Por eso encontramos 31 capítulos del libro de Proverbios. Es un capítulo para cada día donde encontramos sabiduría, entendimiento y conocimiento para cada día de cómo debemos obrar y actuar acorde a cada situación que se nos presente con cada capítulo. Hoy le pido al Señor que usted y yo entremos en el principio de la sabiduría en Cristo Jesús. Amén.